Bienvenidos a TEA. Conocer, aceptar, aprender. Hoy tenemos una entrevista a fondo junto a nuestra comunicadora social Carla Andrea, donde conversaremos con profesionales y familias que viven de cerca el trastorno del espectro autista, para compartir experiencias, aprendizajes y reflexiones que nos acercan a comprender mejor esta realidad. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional 2025, solo en Radio Cómplices 97.3. Damos inicio a TEA. Conocer, aceptar, aprender. Tócame así, tal como soy, no necesito que me cambies hoy. Muéstrame. Bienvenidas, bienvenidos a TEA Conocer, Aceptar, Aprender. Este programa, gracias al Fondo de Financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Ya vamos a dar inicio, por supuesto, a este tema, a esta entrevista de los días viernes, ya una semana de terminar nuestro proyecto. Ya estamos finalizando este camino, este tránsito, ¿cierto? Y la verdad que ha sido muy gratificante. Ya vamos a tener el programa la próxima semana de finalización y vamos a sacar, digamos, aquellas conclusiones. Bueno, quiero contarles que hoy vamos a conversar sobre la inclusión educativa y el trabajo que se realiza en nuestra comuna para estudiantes con trastorno del espectro autista. Nos acompañan en esta oportunidad Valentina Ruiz, jefa del Departamento de Educación Municipal, y Edison Peña, encargado del PIE, para explicarnos cómo se implementa la ley 21.545, que es la ley TEA, y las orientaciones técnicas que guían, por supuesto, el decreto número 170 en nuestros colegios. Les saludamos en primer lugar. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, Carla. Gracias por la invitación. Contento de estar acá. Edison, ¿cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Estamos súper contentos de estar en el programa. Creemos que es una instancia súper provechosa, así que le queremos agradecer a ustedes y esperemos tener una conversación muy directa. Así es, pues. Bueno, queremos invitar a la comunidad carmelina a sumarse, por supuesto, a esta conversación. Sabemos que no siempre es un tema fácil de abordar, pero es fundamental, ¿cierto?, entender que el autismo es una condición, lo hablamos, Valentina, en una oportunidad, ¿cierto?, no una enfermedad, y que con conocimiento, respeto, y apoyo podemos construir escuelas y comunidades más inclusivas para todas las niñas, niños y adolescentes con TEA. Quizás comenzando, Valentina, a hacer como un recuento, ¿cierto?, del diagnóstico, ¿cierto?, para la gente que no ha tenido la posibilidad, quizás, o que no se ha incorporado en nuestros programas anteriores, hablar sobre esa definición, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, me acompaña hoy día también Edison, que es el coordinador comunal del programa de integración escolar. Eso es lo que significa la sigla PIE, que de repente en educación, sobre todo, hablamos con harta sigla y nomenclatura, y los apoderados, los vecinos, de repente no tienen idea qué significa, así que es importante también aclararlo. Sí, conversamos, a ver, yo creo que este espacio es súper valioso, lo decía la otra vez, la medida que más conversamos, más tocamos el tema, más lo abordamos, más concientizamos y tenemos una sociedad, no solo una comunidad educativa, sino que también una sociedad en general más preparada también para poder enfrentar los diferentes desafíos que nos da la vida, la vida con las distintas personas, los distintos niños y niñas. Hoy día la neurodivergencia es un arco iris multicolor de características, de necesidades, pero en particular en lo que tiene que ver con el TEA, el trastorno del espectro autista o la condición del espectro autista. Bueno, esto es un diagnóstico permanente, como conversábamos también la vez anterior, que tiene un diagnóstico clínico, tiene que ser diagnosticado por un médico, son los médicos psiquiatras y los neurólogos quienes están capacitados para poder diagnosticar esta condición. Y como bien tú decías, Carla, es una condición. Es como mi color de pelo, como mi color de piel. Es una condición que va a acompañar toda la vida a ese niño, niña, adolescente en su adultez, en su vejez y en todo su desarrollo, en todo el desarrollo de su vida.
Entonces, por eso también nosotros como sistema escolar, como sistema educativo, tenemos que partir desde esa premisa, ya que los desafíos que se presenten con ese niño, esa niña, ese adolescente, tienen que ver con su condición y con no características propias de su carácter ni de su personalidad, sino que son desafíos propios de su forma de ser, ¿ya? Como te explicaba, este diagnóstico tiene que ser emitido por un médico, es ahí donde las familias tienen que presentar, ingresan al programa de integración escolar con este diagnóstico, ¿ya? Y es donde la escuela, el liceo o el establecimiento educacional tiene que preparar el plan de apoyo específico para ese estudiante. ¿Por qué se habla de espectro? Porque es una infinidad de necesidades y de características de cada niño. O sea, aquí no hay una receta y un molde perfecto que uno tome y ocupe con todos los estudiantes. Las adecuaciones van a ser distintas para cada uno, por lo tanto es súper importante también que los equipos, el equipo de aula, el equipo del establecimiento educacional pueda conocer las características de su estudiante. De repente hay adecuaciones que se hacen en tiempo, por ejemplo, hay niños que necesitan mayor tiempo para responder, para entender los objetivos de la clase, para desarrollar una prueba. Hay niños que necesitan adecuaciones respecto a la formulación de las preguntas. Dentro de esta condición hay muchos niños y niñas que, por ejemplo, tienen mayor literalidad de ciertas instrucciones o de ciertos contenidos, por lo tanto es importante ir haciendo las adecuaciones. Ahí Edison va a poder profundizar más respecto al decreto que regula estas adecuaciones en nuestro sistema educativo. Pero lo que es importante, yo creo que las familias, que los vecinos y vecinas entiendan, es que esto no es un molde de queque que uno pueda sacar, que van a haber dificultades, que van a haber desafíos, que la escuela, la familia van a tener que trabajar en conjunto para ir adaptándose, para ir abordando, que no va a ser todo fácil también, porque en la medida de que los niños van creciendo también en su edad biológica, los desafíos también pueden ir cambiando. O sea, podemos tener un niño que durante su primer periodo de trayectoria escolar haya tenido desafíos o necesidades de apoyo en tal o cual área y resulta que después en la enseñanza media se presentan otras características que requieren otro tipo de apoyo. Entonces aquí lo importante, yo enfatizaba harto en la conversación que tuvimos la otra vez, Carlita, es la comunicación. O sea, aquí es entender que no es yo familia, entrego a mi hijo para que la escuela haga todo, no yo escuela espero que la familia resuelva todo, sino que cómo trabajamos en conjunto, cómo conversamos, cómo vamos apoyando la trayectoria de ese estudiante conforme lo vaya necesitando. Perfecto. Bueno, hablemos de inclusión educativa, Edison. ¿Qué significa para la gente que nos está escuchando, cierto? Para ir entendiendo. ¿Y cómo se aplica? Aterricemos en el Carmen, para estudiantes con TEA. En primer lugar, quería sí hacer un aporte súper importante lo que estaba recién comentando Valentina, nuestra jefa DAEM, ¿ya? Porque nosotros también cumplimos el vínculo. ¿Ya? Nosotros como Departamento de Educación, nosotros tenemos que lograr el vínculo entre la familia y los equipos educativos. Claro. ¿Ya? Y ese es un vínculo que nosotros tenemos que seguir potenciando, ¿ya? Porque sabemos que es un camino súper difícil, no hay solamente una directriz, no hay un solo artículo, no hay solo un decreto, no hay solo una normativa. Todo esto está confluyendo en realidad y nosotros estamos transitando en conjunto con la familia. Entonces por eso es importante que las familias puedan ser partícipes de este proceso, como también los equipos también se van nutriendo. De hecho, una de las características dentro también de la ley es que nosotros tenemos que lograr que los equipos se vayan capacitando, porque este es un tránsito que vamos modelando súper largo y súper importante. Con respecto a la inclusión educativa que usted recién me comentaba, nosotros siempre lo hemos abordado dentro de un imperativo ético que tenemos que lograr para cada uno de nuestros estudiantes. Y gracias a Dios, cada vez se va abriendo más puertas, ¿ya? Desde la llegada del decreto 170, que tenía que ver más con la accesibilidad, que los estudiantes pudieran ingresar, porque si vamos más atrás, antes ni siquiera podían ingresar, no teníamos del punto de vista arquitectónico que los estudiantes pudieran llegar. Después vamos modelando, cuando ya vamos pasando esas etapas, logramos ya que el estudiante vaya a participar, la permanencia del estudiante, y ahí nosotros tenemos que hacer otro tipo de modificaciones. Ahí es donde es importantísimo cómo ha ido confluyendo los equipos. Los equipos antes eran súper limitados en cuanto a la cantidad de profesionales que tenían. Con suerte había un fonoaudiólogo, ya, con mucha suerte. Ahora tenemos terapeuta ocupacional, que es una carrera súper importante que está también generando mucho impacto dentro del abordaje que nosotros hacemos con los estudiantes. El equipo de nosotros también se ha ido nutriendo bastante, ¿ya?
en cuanto a eso, también ha ido también un tránsito con respecto al modelo con el que ellos venían trabajando hacia el que nosotros queremos llegar también. Y la realidad entre los establecimientos educacionales urbanos y rurales, por ejemplo. ¿Cuál es la brecha ahí? Es complejo. De hecho, nosotros hacemos tremendos esfuerzos acá. Hemos tenido muchas reuniones porque nosotros queremos en realidad que todos nuestros niños y niñas puedan tener este derecho que va incluido dentro de la ley. Pero lamentablemente los decretos siempre vienen con trabas con respecto a los recursos. Y ahí nosotros tenemos que lograr en realidad equilibrar con respecto a cómo entregar los apoyos de manera adecuada, ¿cierto? Pero también cumpliendo con lo que nos exige a nivel ministerial los decretos. Entonces ahí, pero nosotros en este momento en el Carmen tenemos 9 establecimientos más una escuela de lenguaje que está dentro del programa de integración, pero no obstante, igual le entregamos los apoyos con otro tipo de equipos, porque no necesariamente con el PIE, sino que con otros equipos que también están desempeñando un factor súper clave dentro del abordaje con nuestros estudiantes. Sí, ahí yo, perdón, Carla, yo creo que es súper importante transparentar también con la comunidad cómo esta necesidad se financia en el sistema educativo, ¿ya? Porque seamos transparentes y honestos. Decreto, pero el financiamiento pues es otro. Exactamente, o sea, a ver, aquí tenemos por todos los niños y niñas y adolescentes que están en nuestro sistema escolar, nosotros recibimos una subvención general, ¿ya? La subvención se recibe por asistencia, ¿ya? Eso es súper importante, no es porque el niño esté matriculado en la escuela, sino que es por la cantidad de días que él asiste, nos pagan, el ministerio le transfiere al Departamento de Educación un monto. Hay otra subvención de la que son beneficiarios algunos estudiantes, que son los estudiantes prioritarios, de acuerdo a su registro social de hogares. Hay muchas familias que tienen su certificado de alumno prioritario, que es la subvención escolar preferencial, ¿ya? Que está con foco en esos estudiantes. Y está la subvención PIE, ¿ya? Que es la subvención para aquellos estudiantes que tienen un diagnóstico, que ingresan al programa de integración escolar, ya que también se paga por asistencia. Estas subvenciones, como bien decía, son los 3 tipos de subvenciones principales con las que se financia el sistema. Y para tener programa de integración escolar, tenemos que tener también un mínimo de estudiantes matriculados en la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas escuelitas pequeñas, escuelas rurales, que no tienen subvención PIE, ya que no reciben recursos adicionales. Sin embargo, nosotros como Departamento de Educación lo que hacemos es que, en la medida de que los recursos lo permiten también, disponibilizamos otros recursos para poder entregar el apoyo a nuestros estudiantes, ¿ya? Y ahí es súper importante decir que hemos aumentado en un 110% la contratación de asistentes de la educación, asistentes de sala específicamente, que van en apoyo a la trayectoria educativa de nuestros estudiantes. Hay distintas nomenclaturas con las que se calculan las subvenciones, que no vale la pena ahondar, pero es importante que las personas, que los papás, que las mamás entiendan que esto no es un saco, digamos, infinito, sino que son recursos acotados que nosotros tenemos que administrar. Hay una cantidad de horas que, de acuerdo al diagnóstico de cada estudiante, se tienen que contratar, ya la norma lo especifica, y nosotros siempre intentamos que ese sea el desde y llegar mucho más allá. Pero hay veces en que también hay que ser honesto en que los recursos son acotados y las posibilidades se estrechan, ¿ya? Y en ese sentido, las familias tengan la certeza de que siempre vamos a tratar de llegar a buen puerto y buscar una solución, pero que es importante también de que entiendan de que los recursos no son infinitos y que también cuando de repente hay alguna solicitud que tiene, digamos que no encuentra buen puerto, no es por un tema de voluntades, sino que también es por un tema de administración de los recursos. ¿Hay una modificación, por ejemplo, en las orientaciones técnicas del decreto 170? Porque hay que aplicarla desde qué año hasta esta fecha, donde la realidad es totalmente distinta, pues. Vamos evolucionando en número también de niños y niñas que van entrando en este espectro y hay que asegurar, digamos, la inclusión y la equidad, pues. Claramente. Sí. De hecho, el decreto 170 es 2009-2010, ¿ya? Y la verdad es que si uno lo lee, los conceptos todavía están muy, muy desactualizados, ¿ya? Lo que sí han habido cambios con respecto a la llegada de otros decretos, como el decreto 83, ya que es súper importante, que lamentablemente
quedó como un poquitito retrasado con respecto a la llegada de la pandemia, pero ahora está tomando nuevamente fuerza. Y eso tiene que ver con las adaptaciones curriculares, ¿ya? Que es como decía antes, un imperativo ético con respecto a cómo nosotros vamos a abordar la inclusión de los estudiantes, ¿ya? O sea, la participación y la permanencia, ¿ya? Dentro de los establecimientos para nosotros es tremendamente importante, ¿ya? El tema de los recursos, obvio que es importante, pero nosotros siempre lo hemos abordado desde la inclusión y desde responder con cada uno de los establecimientos. De hecho, no es mentira, tuvimos la semana pasada una reunión súper importante con la jefa de finanzas para tratar de que nosotros darle respuesta a cada uno de nuestros estudiantes, ¿ya? Y incluso independiente del diagnóstico, nosotros vamos mucho más allá. De hecho, o sea, si nosotros nos fuimos en estricto rigor al decreto 170, acá tendríamos un equipo con la mitad de los profesionales que nosotros tenemos. Tenemos un centro de quinoterapia precioso, que es un tremendo esfuerzo que nosotros estamos realizando, pero por los niños, por nuestros estudiantes, por las familias, por todo. Y la realidad también del sector rural es totalmente distinta a la urbana. Acá en la urbana vemos que hay, no hay una dupla. En el establecimiento rurales van duplas de profesionales. Fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga, pero se van como turnando. Esa es mi impresión. Y acá tenemos instalados los equipos. Claro, pero eso también responde a la cantidad de estudiantes. O sea, si tenemos escuelas con 10 estudiantes, no es lo mismo que la Escuela Virgen del Carmen que tiene 800, ¿ya? Entonces, la cantidad de horas también asignadas por profesionales tiene que ver también con la cantidad de estudiantes que tienen que atender. Perfecto. ¿Ya? Efectivamente, tenemos dupla en todas nuestras escuelas rurales que se van rotando, tienen cierta cantidad de horas asignadas cada día en los diferentes establecimientos ocasionales. Lo que tengo que decirlo, es un lujo, es una muy buena oportunidad para las familias y para los niños. O sea, no saben los padres también eso no es algo que se vea en todas las escuelas rurales de la región ni del país. Ni la ley TEA tampoco. Ni que la ley TEA, no, que ese es un punto súper importante el que dice Edison. O sea, aquí hay una ley que es súper positivo que se haya promulgado porque reconoce los derechos de las personas que digamos tienen la condición de espectro autista, pero no hay ninguna inyección de recursos adicionales para que ni para que en educación ni para salud, ya, para que se hagan las adecuaciones y las oportunidades de mejora que se puedan visibilizar. Entonces, seguimos navegando con las mismas cartas, con las mismas herramientas y, como decía Edison, tratando de hacer no lo mínimo, sino que lo mejor, ya, dentro de las posibilidades. Y el sentir de la gente, de los profesionales que están en el área, debe ser, digamos, también mencionado o verbalizado, ¿no? Desde la preocupación, porque pueden tener todas las ganas y pueden tener toda la voluntad, pero de repente hay logísticas que no existen porque se requiere precisamente implementarlas. Sí. Sí, yo encuentro que los profesionales también, lo bueno es que ellos también manejan la normativa, ellos saben los esfuerzos que nosotros realizamos para que en realidad podamos dar la respuesta y no una respuesta con el mismo, sino que una respuesta coherente, una respuesta fuerte, una respuesta precisa, ¿ya? Ellos saben también, entonces, bueno, yo como coordinador estoy súper orgulloso de mi equipo, siempre se lo he dicho, ya somos un equipo súper nutrido, súper profesional, la realidad que va dentro de... porque ellos generan el impacto. Nosotros generamos el vínculo, vemos otro aspecto, pero ellos son los que están ahí in situ, trabajando, viendo la realidad, haciendo las modificaciones necesarias, sobre todo ahora con todo también lo que recién hablábamos, que la ley TEA también nos demanda a nosotros ciertas modificaciones con respecto al trabajo que estaban llevando ellos a cabo. Ya, va de parte de un cambio de modelo, ya que antes ellos trabajaban bajo el modelo biomédico, todo era diagnóstico, todo era etiqueta. Ahora tiene que ver con un modelo ecológico funcional, donde es el contexto el que también tiene que eliminar las barreras para aquello. Y ellos tienen que transitar eso y lo han ido haciendo, ¿ya? También han habido modificaciones con respecto incluso con los reglamentos internos. Nosotros ahora también se nos exige con respecto a que es el DEC, que tiene que ver con la de regulación emocional y conductual, que tienen que verlo desde el reglamento interno, donde lo ven los directivos, que hay un análisis con respecto a convivencia escolar. ¿Ya? Entonces eso va súper profundo, donde cada uno de los profesionales participa a también un plan de acompañamiento. Vamos a la implementación práctica, pues. ¿Cómo asegura el BIE que los estudiantes con TEA reciban el apoyo necesario en la escuela? Pero acá tenemos también niños diagnosticados y niños que no son diagnosticados. ¿Cómo vamos a ir equilibrando?
Bueno, respecto al diagnóstico o no diagnóstico, a ver, el diagnóstico es un imperativo para ingresar al programa de integración escolar, lo que no quita que los equipos, cuando logran identificar ciertas brechas, ciertas necesidades de apoyo que tenga un estudiante que no tenga un diagnóstico, van a apoyar a ese estudiante de igual manera, ¿ya? El diagnóstico que nos permite ingresar a ese estudiante en la plataforma del programa de integración escolar, nos permite, dentro de lo que la norma establece, recibir recursos para poder apoyar a ese estudiante, pero al final, por eso se habla de equipos de aula, ya, porque el equipo PIE, con los profesores de aula regular, con el resto de con los profesionales no docentes, no trabajan solamente por los estudiantes que están dentro del programa de integración escolar, sino que trabajan con el curso y con el aula, con el curso completo, ya. Entonces, que un estudiante no esté en el programa de integración escolar no es excluyente que ese estudiante vaya a recibir apoyo. Sin embargo, es muy importante, sobre todo para trazar la ruta con ese estudiante, poder contar con un diagnóstico certero, ¿ya? Una vez que el estudiante ingresa al programa de integración escolar es donde se define el PASI, ya que es el plan, digamos, de la sigla a mí yo me pierdo, es plan de acompañamiento. No, de adaptación. De adaptación curricular individual. Y la palabra individual es, yo creo, la sigla más, o sea, la palabra más importante, porque esto no es, lo que yo decía antes, esto no es un molde que nosotros sacamos igual para todos los estudiantes. Respecto al DEC, también es súper importante la participación de la familia, o sea, es la familia probablemente quien conoce más a ese niño y a esa niña, por lo tanto es quien más herramientas le puede entregar al establecimiento también para saber cómo abordar un episodio de regulación. Ojo, hay muchísimos estudiantes, niños, niñas y adolescentes, adultos con trastorno del espectro autista que no sufren de regulaciones, ¿ya? Pero sí necesitan, por ejemplo, Una adaptación curricular, por ejemplo. Por eso estaría ligado como al decreto 83. Exacto. Entonces, si bien la ley nos exige tener por cada estudiante TEA su DEC, ya hay muchos estudiantes que no tienen episodios de regulación, que quizá en esta etapa no lo tienen, no lo van a tener más adelante. Vamos a ir viendo a la medida que vaya avanzando su trayectoria, ¿ya? Pero conocer cuáles son las cosas que lo sacan de su zona de confort, cuáles son las dificultades que puede enfrentar, el DEC es muy bonito porque habla de qué es lo que más le gusta, qué es lo que menos le gusta, qué es lo que lo conforta cuando está en una situación de regulación. Exacto, ¿no? Entonces ojalá, me voy a tirar un carril, pero ojalá tuvieran un DEC por todos los niños, no solamente por los niños con condición de espectro autista, porque qué maravilla que lleguemos los profesores conocen a sus estudiantes y llegan a esa profundidad, pero qué maravilla que lleguemos toda la comunidad educativa a conocer con certeza también cuáles son las características de cada uno. Entonces, ese es el inicio, es la hoja de ruta, cómo empezamos. Y ahí ya vienen todas las series de adecuaciones que tiene que trazar este equipo de aula con este estudiante. Cuando se creó la ley TEA o se crea estas orientaciones técnicas del decreto 170, se vislumbra que pueden haber, digamos, niños que no necesiten entrar al PIE, por ejemplo, que tienen el diagnóstico o que son, digamos, que tienen rasgos, pero que no entran en el plan en sí. De hecho, en estricto rigor, el 170 establece que el estudiante tiene que tener un detrimento en relación a los contenidos curriculares, ¿ya? O sea, si nos fuéramos, pero en realidad nosotros entendemos que también hay como una falta, claro, entendemos que es una desactualización con respecto al decreto 170, ¿ya? Porque en realidad entendemos que hay mucho más de lo que se vislumbra que contenidos curriculares, ¿ya? Sí, claro. Entonces nosotros, claro, lo hemos abordado de esa perspectiva. Es un cambio al decreto 83, es súper importante, lo que recién estaba comentando la jefa con respecto al PASI. ¿Ya? Porque eso no importa, eso no tiene que ver con PIE, no tiene que ver con diagnóstico, ¿ya? Es la responsabilidad que tenemos como equipo, que tenemos como docentes, que tenemos como equipo multiprofesional, etcétera, de generar un plan de adecuación curricular para cada uno de nuestros niños, porque ningún niño es igual a otro niño, si todos somos, y eso es la base de la neurodiversidad, o sea. Y las adaptaciones o ajustes que se realizan, estamos hablando dentro de la implementación en práctica, ¿no? Las adaptaciones o ajustes que se realizan precisamente en el aula y cómo se coordinan también, y aquí involucramos, por ejemplo, a la familia. Ahí nosotros vamos desde la perspectiva de la autonomía progresiva.
Acá nosotros estamos preparando, ¿cierto?, a adultos, no sé si la palabra estará bien, pero funcionales, ya que puedan lograr una inclusión efectiva, ¿cierto?, una vida digna. Eso es lo que esperamos. En realidad, para eso tenemos que tener autonomía progresiva y hacer partícipe de la familia, ¿ya? Por eso nosotros también hacemos un análisis con respecto a cómo brindamos los apoyos, ¿ya? Y eso también llamamos a las familias, ¿ya?, para que puedan hacerse partícipes de esto, porque ellos conocen mejor que nadie a sus hijos, a sus hijas, ¿ya? Entonces tienen que ser parte de este proceso dentro de los PASIC. De hecho, tienen que estar firmados por los apoderados. Nosotros, si vamos en estricto rigor y nos vienen a supervisar, claro, nosotros tenemos que demostrar mediante hechos concretos, ¿ya? Y la autonomía progresiva nos lleva a eso, ya nos lleva a hacer un análisis con respecto, como recién le comentaba, cómo entregamos los apoyos. Porque también, para explicar un poco a la comunidad, a los apoderados, muchas veces llegan también como realizando exigencia de profesionales. Ya, supongamos, aquí en el hospital, aquí me voy a poner polémico, en el hospital le dijeron, no, que a su hijo tienen que llevarlo al centro de quinoterapia, que tienen que ponerle terapeuta ocupacional. Acuerdo. Es que para eso nosotros tenemos que generar eso, también por eso es importante esto, si aquí alguien me está Lo que escuchando. pasa es que eso causa también un poco de confusión en las familias. Claro, porque tiene que haber un análisis con respecto a cuáles son los profesionales también que van a prestar los apoyos, porque hay estudiantes que quizás no requieran un apoyo especializado con respecto, supongamos, el centro de quinoterapia puede ser específicamente, ya por lo tanto el estudiante nosotros tenemos que promover su participación y permanencia en el aula. Entonces cada vez que nosotros sacamos un estudiante tiene que ser justificado. ¿Y cómo se justifica? Mediante el PASI, mediante el equipo de aula. Y también lo que es muy importante es entender cuáles son los roles, ¿ya? Cuáles son los roles que cumple salud, cuáles son los roles que cumplen educación. Lo digo porque muchas veces las expectativas de la familia exceden un poquito cuál es el ámbito de acción que nosotros tenemos en educación. Ya nosotros, el programa de integración escolar, todas las ecuaciones, los apoyos, el trabajo de los profesionales, de los docentes, es con fines pedagógicos, ¿ya? Y el fin último y principal es apoyar a ese estudiante en su trayectoria educativa, en su acceso y permanencia al sistema escolar, ¿ya? Entonces, nosotros no hacemos clínica ya en educación. Es súper importante definir. Entonces, muchas veces hay estudiantes que requieren apoyos desde el PIE en sus escuelas, pero también requieren desde salud apoyos para trabajar y fortalecer otras competencias, otras necesidades desde el ámbito clínico, ¿ya? Pero en ese caso hay una derivación de a las familias para que puedan accionar en el ámbito de... Es el médico, justamente el médico que diagnostica, quien tiene que identificar y guiar a esa familia en las necesidades de apoyo tanto en el ámbito clínico como en el ámbito educativo. Lo que no quita que los equipos den su máximo esfuerzo en poder apoyar la trayectoria de ese estudiante, que muchas veces de mucho más allá. Pero lo digo porque hay muchos estudiantes que requieren ambos pilares, ¿ya? Y son súper importantes uno con otro y converger, ¿ya? No es la escuela solamente quien satisface las necesidades de apoyo que tiene ese estudiante, sino que tiene que ser el sistema en general. Y ahí yo personalmente creo que no en esta comuna, sino que a nivel nacional falta mucho todavía por avanzar en términos de trabajar cohesionadamente y mancomunadamente desde el ámbito de salud y desde el ámbito educativo. Ya, para mi gusto falta un poquito eso en la ley, ya, como un poco estipular cómo se conectaba. El trabajo desde cómo el trabajo desde salud con educación. La coordinación intersectorial. Exactamente. Ahí vamos a preguntar, digamos, al juicio de cada uno de ustedes, ¿qué necesita inyectar esta ley? Pero eso lo vamos a abordar más adelante. Plata. Mucha plata. No. ¿Qué capacitación, hablemos un poco de los docentes, que reciben los docentes para reconocer, por ejemplo, señales tempranas del TEA y por supuesto, aplicar estrategias inclusivas? Nosotros el año pasado realizamos la capacitación con la Fundación Mitea. Este año también tenemos creo que está a puertas también de poder recibir, en realidad, que entrega herramientas técnicas prácticas a los equipos completos, porque tampoco va a los docentes, sino que nosotros lo ampliamos a todos, en realidad para poder trabajar de manera articulada, ¿ya? Y el abordaje que sea integral del estudiante, ¿ya? Entonces,
como digo, para nosotros es importantísimo el tema de seguir capacitando. También necesitamos también que los profesionales también tengan ese despertar también de buscar ellos también, ¿ya? Hay muchas plataformas online que entregan capacitación, ¿ya? De hecho, el otro día estaba viendo una con nuestra colega Evelyn Astorio y me mostraba de la Mutual, ¿cierto? Ya, entonces nosotros también tenemos que ser busquillas, por decir así, también posibilidades también de irnos capacitando y mejorando en todo sentido. ¿Pero eso es permanente o se tiene considerado cada cierto Sí, tiempo? sí, cada un año nosotros Cada estamos un año. capacitando. Ya, Perfecto. esperamos ahora a final de año, si Dios quiere. Claro, que aquí se cruzan dos ámbitos ya. Por ley, nosotros tenemos que tener un plan de formación local docente, ya, donde son los establecimientos, los directores, los equipos de gestión que identifican las necesidades de capacitación, de apoyo de sus equipos, ya, y se levantan ciertas acciones. Y también la ley TEA exige normativamente tener una capacitación. Habla de capacitación, yo creo que las conceptualizaciones respecto a la condición ya más o menos la abordan todos los equipos. Hoy día la necesidad está justamente en mayores herramientas para el abordaje de los estudiantes en las salas de clase. Y ahí es súper importante lo que decía Edison, que esto no puede ser enfocado solamente en los docentes, porque de hecho muchas veces quienes se enfrentan a situaciones desafiantes son los asistentes de la educación, por ejemplo en un recreo, en un horario de almuerzo, fuera de la sala, ya. Entonces ahí tenemos que involucrar a todos los actores de la comunidad educativa en estas acciones que hagamos de capacitación y orientación. Bueno, hablamos de capacitaciones, pero la pregunta en el fondo quizás podría ir apuntada si hay una retroalimentación de cada territorio para poder relevar y ver, ¿cierto?, permanentemente si la ley está bien implementada y cuáles son las falencias que tiene. Porque se supone que debería haber de los establecimientos educacionales a través del trabajo del PIE, ir canalizando todas esas inquietudes. De hecho, nosotros lo hacemos en base a la circular 586. Ya, nosotros tenemos reuniones, ¿cierto?, donde establecemos en realidad cuáles son las necesidades, cuáles son los requerimientos también de la bajada de la ley 21.545 al ámbito educativo, que es la circular 586. Y ahí nosotros nos articulamos, supongamos, con convivencia escolar. Ahí nosotros hacemos visitas con la Marce, donde hacemos también capacitaciones a algunos establecimientos que lo requieran, ya con respecto a cuáles son los planes normativos, ya cuál es lo que tienen que llevar, lo que recién les comentábamos. Uno tiene que ver con el DEC, ya, y el otro es el FAEC, que es el plan de acompañamiento emocional conductual individual. Valentina, y desde la gestión municipal, ¿qué mecanismos existen para que las escuelas cumplan con esta ley TEA y el decreto 170? Bueno, justamente lo que estaba diciendo Edison, el trabajo que se hace desde el Departamento de Educación, desde la coordinación del programa de integración escolar con cada uno de los establecimientos. Ya nosotros trabajamos con los equipos de gestión, trabajamos con los equipos de convivencia escolar, trabajamos con los equipos PIE, ya justamente para que se vayan cumpliendo. Ojo, los protocolos, no por el sentido de tener los protocolos, sino que por el sentido y el fin último que tienen, que es apoyar la trayectoria de Desde el fondo de la estudiante. supervisión. La figura del DAEM es un acompañamiento técnico. A mí me gusta más que un poco es el modelo de trabajo que también hemos propuesto como nueva administración. Personalmente yo trabajo más desde una mirada en que el Departamento de Educación somos facilitadores del trabajo de los establecimientos educacionales. Los que están ahí donde las papas queman son ellos. Nosotros tenemos que aportar, contribuir, orientar, colaborar. Ese es nuestro trabajo del Departamento de Educación. Entonces, el rol de supervisión en la Ley General de Educación está delegada en la Superintendencia de Educación. Nosotros como Departamento de Educación lo que hacemos es que acompañamos y atendemos las necesidades de los equipos de los establecimientos educacionales y damos este acompañamiento técnico, esta orientación y esta mirada en el sentido, entendiendo de que nosotros somos quienes tenemos el contacto directo con el Ministerio en una primera línea, ¿ya? Ese es un poco el modelo de trabajo que nosotros tenemos desde el Departamento de Educación. Y los ajustes, por ejemplo, curriculares, metodológicos, jornada escolar, ¿cómo se va trabajando con eso? Considerando que hay una condición, ¿cierto? Y que quizás la resistencia puede ser, por mencionar, puede ser distinto que, entre comillas, lo normal o lo típico, digamos. Nosotros vamos
también lo que recién comentaba la jefa, que nuestro trabajo de modelo de facilitador y de orientar, el acompañamiento técnico, va también en empoderar los equipos de aula. ¿Ya? Para los equipos de aula son los que toman las decisiones. Pongamos en cuanto a la normativa, los decretos establecen, supongamos, el tema de la modificación de la jornada escolar, acotar los tiempos, los contenidos, todo se puede mediante también el PASI. ¿Ya? Eso es lo que entrega como la herramienta técnica, ¿cierto? Desde el punto de vista administrativo para poder lograr. Pero los equipos de aula, ¿cierto? Son los que están empoderados para lograr esos cambios. O sea, nosotros podemos orientar con respecto a orientar cuál es el proceso, ¿cierto? Cuáles son las herramientas que ellos tienen, pero las decisiones las tienen que tomar Porque ellos. ya ven una cosa distinta. Exactamente. Ellos tienen el conocimiento del estudiante. Nosotros no podemos, supongamos, llegar de hecho, siempre tenemos mucho respeto también por los equipos también para que ellos tengan esta autonomía. Y es con el modelo también que se va a llegar a trabajar después con la instalación de capacidad. Entonces, eso es nuestra perspectiva. Y también lidiar con la inquietud y la realidad de cada familia también, porque debe haber una retroalimentación ahí familiar para con sus realidades personales, ¿no? O sea, el PASI y digamos el modelo de trabajo, el programa de integración escolar, considera ciertos hitos durante el año donde tiene que haber una retroalimentación a la familia, un acompañamiento y una conversación respecto al cumplimiento de los hitos y los objetivos de aprendizaje y las adecuaciones que fueron, digamos, planteadas para el estudiante. El PASI no es el mismo un año que otro, todos los años se tiene que actualizar porque los niños van cambiando, también van creciendo. Entonces aquí el rol de la familia es fundamental, ¿ya? Y quiero destacar también otra cosa que decía Edison, que tiene que ver con la autonomía progresiva. Yo sé que para muchas familias recibir el diagnóstico, a ver, uno como mamá, yo también tengo niños, de hecho tengo un hijo con la condición de espectro autista, ya uno que conversábamos de repente en mi familia, uno como mamá como que quiere evitarle toda la frustración y el sufrimiento a los niños, y no, con esto no estoy diciendo que esto tenga que pasar, sino que uno tiene que ir también confiando en el trabajo de los equipos, confiando en las capacidades que se van generando en las escuelas y ir también potenciando a ese niño y a esa niña para que vaya creciendo y instalando en él también esta autonomía, ¿ya? Lo digo porque muchas veces como que hay requerimientos, no, es que yo quiero que un asistente esté solo con mi hijo. Ok, sí, podemos analizarlo, podemos verlo, podemos buscar la alternativa, pero tenemos que avanzar a que ese niño y esa niña logre desenvolverse en su curso, logre desenvolverse en su escuela, logre avanzar ya progresivamente hacia su máximo potencial, ¿ya? Y aquí lo importante es conversar, es mirarse a los ojos entre familia y escuela y buscar cuáles son las mejores alternativas para poder apoyar a ese niño o a esa niña. Lo que pasa es que la realidad, las familias pueden interiorizarse quizás en lo que hablábamos al principio, en la ley. Entonces, exigir lo que la ley, en este caso te indica, ¿no? Las herramientas que entrega. Y si la realidad es totalmente distinta, ¿cómo le explicamos a una mamá o un papá que las herramientas no van a estar en un 100% porque no hay recursos, por ejemplo? ¿Cómo lo planteamos? Pero yo ahí quiero ser súper honesta. Nosotros hoy día no tenemos esa dificultad en nuestro sistema. Nosotros hoy día no estamos cubriendo necesidades de estudiantes porque no hay recursos. Lo que pasa es que nos gustaría hacer mucho más. Claro. Me gustaría tener una sala de integración sensorial en todas las escuelas, a eso nos referimos con la limitante de los recursos. Hoy día nosotros, los apoyos normativos y necesarios para cada estudiante, hoy día nuestros sistemas se están dando. La educación pública en ese sentido yo creo que ha sabido responder muy bien a las necesidades de la familia, no así en el sistema privado. Yo creo que es cosa de hablar de repente con la familia, uno se encuentra de repente con amigos, con cercanos, con conocidos que tienen a estudiantes en establecimientos privados o particulares subvencionados y no tienen la misma realidad. Terapeuta ocupacional, ya no sé. O sea, terapeuta ocupacional, o sea, de repente, por eso yo de repente soy media majadera, pero le digo a la familia, o sea, mire el lado medio lleno del vaso, ya, miremos lo que tenemos un sistema con
con muchísimo apoyo profesional. ¿Nos gustaría hacer más? Sí, nos gustaría hacer muchísimo más. Tenemos muchísimas ideas que nos gustaría ejecutar, pero hoy día el apoyo para los estudiantes está. Y si hay alguna dificultad de alguna familia que siente que no están satisfechas las necesidades al 100% de su hijo o de su hija, sentémonos a conversar, busquemos soluciones. Las puertas del Departamento de Educación siempre están abiertas, de nuestras escuelas siempre están abiertas, de nuestros equipos siempre están con la mejor disposición para poder enfrentar también juntos estos desafíos. Una pequeña... es que lo que pasa es que hemos hablado harto de eso, pero realmente le hemos dado como mucho auge porque es súper importante, que es la autonomía progresiva. Digamos, el tema ahora que se hablaba mucho de los famosos tutores sombra. Ya nosotros nos llegaban a pedir... Sí, a nosotros nos decían el tutor sombra, tutor sombra. Nosotros ni siquiera nos gusta mucho el concepto de tutor sombra. Ya nosotros hablamos de... protección. Sí, hablamos de asistente técnico en educación especial. Nosotros eso lo contratamos porque no queremos tampoco que vaya con esa connotación de sombra, así como que va a acompañar todo el día al estudiante. De hecho, yo lo tiro como en broma de repente cuando me pedí. Yo le decía, pucha, porque hay apoderados de verdad que entendemos que los primeros años, claro, va a ser necesario un apoyo que sea mucho más directo. Pero después no va a llegar a cuarto medio con un tutor sombra y va a andar pololeando y con la tutor sombra al lado. No puede ser. O sea, nosotros tenemos que brindarle alas. O sea, tenemos que dar, aparte que también siempre le digo a los papás que la ley de vida lleva a que los papás en su momento se vayan y los hijos queden, y nosotros tenemos que preparar para ese momento. Entonces los papás también tienen que aprender a darle autonomía, a darle también alas, a prepararlos para la vida también, que es parte de lo que nosotros queremos. Perfecto. Bueno, estamos en Radio Cómplices a esta hora con TEA Conocer, Aceptar, Aprender, un programa del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. A esta hora estamos con Valentina Ruiz, jefa de nuestro Departamento de Educación Municipal, y Edison Peña, encargado del PIE. Bueno, las acciones que se desarrollan para concientizar a la comunidad educativa sobre la inclusión de estudiantes con TEA y la diversidad dentro del aula. ¿Qué podemos ahí mencionar? Yo creo que esas acciones son transversales al quehacer educativo de nuestros establecimientos educacionales. Ya está inserto en cada una de las actividades y las acciones que desarrollan nuestros establecimientos, desde el ámbito de la convivencia escolar, desde el ámbito de la gestión curricular, desde el ámbito de la integración escolar. En cada una de las acciones, en las reuniones de apoderados, en las actividades que tienen cada uno de nuestros establecimientos educacionales, está transversalmente la inclusión como pilar fundamental de nuestro modelo educativo. De hecho, es parte de nuestros ejes estratégicos y es parte del modelo pedagógico impulsado desde el Departamento de Educación en nuestro PADEM. En los años anteriores también se había trabajado y está inserto también para el 2026 en el PADEM, que acaba de ser aprobado hoy día por el Consejo Municipal. Ya, porque esto no es una islita, no es un bastón que nosotros tomamos y ponemos en la escuela, sino que tiene que estar inserto transversalmente en en todas las acciones que nosotros desarrollamos, ¿ya? Y yo creo que estos espacios como este, por ejemplo, hoy día en la radio, están siendo cada vez también más transversales en nuestros establecimientos educacionales. Para los niños, la verdad es que afortunadamente yo creo que los niños no tienen ni siquiera la misma conceptualización que nosotros tenemos de inclusión, porque ellos viven la inclusión todos los días de su vida. Ya me refiero a los niños, a los otros niños. O sea, uno mira una aula hoy día diversa, con múltiples características, y para los niños la verdad es que no es un tema tener un compañero, por ejemplo, que tiene sensibilidad auditiva y tiene que ponerse auriculares, un compañero que tiene dificultades de movilidad, por ejemplo, y que requiere mayor apoyo. Obviamente hay situaciones disruptivas que de repente pueden ocurrir, como pueden ocurrir con cualquier niño y niña, que para un niño o una niña será un poco más complejo de abordar, pero en general yo creo que los adultos debemos aprender harto de los niños, y confiar y no subestimarlos. Si los niños tienen una capacidad de adaptación y de entendimiento de las cosas maravillosa. Hoy día nuestros estudiantes tienen la fortuna, siento yo, de convivir en un mundo diverso,
¿por qué lo digo como una fortuna? Porque los nutre a ellos para ser adultos, para ser buenas personas el día de mañana. Nos enseñan a nosotros, pero es un tema igual que ellos, las familias no siempre hablan, no tocan, no queremos hablar, ¿cierto? Sobre todo cuando pensamos que es una enfermedad, una condición y tememos, tenemos mucho miedo o desconocimiento. Al final es eso, ¿no? Entonces es bueno colocar estos temas. Por eso la ley TEA, claro, viene a poner temas que no se tocaban con tanta libertad, ¿ya? Pero también lo que decía la jefa, nosotros aquí lo que queremos también es derribar etiquetas, ¿ya? Los niños no vienen con etiquetas, nosotros acá todos somos distintos, la neurodiversidad, eso es lo que busca. Antiguamente se buscaba que el proceso escolar, ¿cierto?, normalizara a todos los niños igualitos, todos con la misma corbata, todos igualitos. No, nosotros aquí no se castiga la diferencia, al contrario, nos sirve para nutrir, ¿ya? Y eso en los niños va de manera innata. Un niño no se segrega, ¿ya? A veces son las familias las que terminan condicionando cómo este niño va a percibir al otro. Entonces nosotros tenemos que ir cumpliendo el rol formador de eso, ¿ya? Entonces los niños, como digo, no tienen etiqueta, se van nutriendo. De hecho, el decreto 83 lo establece así, que nosotros lo estamos aplicando. Ya no tenemos curso especial. O sea, antiguamente el niño que era distinto, que le costaba un poco más, vamos al curso especial. Era lo que en su momento se hacía tampoco. Claro, nosotros ahora, cada uno de nuestros estudiantes está inmerso en aula. Y eso se nutre todo. Si al final del aprendizaje, de la diferencia, se enriquece. Oye, acá hay una inquietud, dice, sabemos que en niños el TEA muchas veces se presenta de forma menos evidente que en niños. ¿Qué señales, comportamiento o patrones suelen observar en aula que podrían estar subdiagnosticados en niñas? En niñas, sí, es que, oye, es curioso, pero, más que curioso se explica igual, porque, está estudiado de que en niñas, las niñas tienden a enmascarar las características más fácilmente que los niños, ¿ya? Pero tiene que ver en gran medida por los estereotipos sociales que tenemos de los niños y las niñas, ¿ya? Porque de las niñas se espera que sean más calladitas, se espera que sean más tranquilas, se espera que entonces muchas veces hay muchas características que no están asociadas a todos los niños con condición de espectro autista, pero puede ser a varios, que se subentiende o socialmente se entiende que son características femeninas, ¿ya? Y además las niñas tienden a enmascarar más las características de la condición de espectro autista porque tienden a codificar, digamos, como a seguir más parámetros de conductas socialmente aceptadas que los niños, ¿ya? Entonces, por eso el diagnóstico a veces es más complejo en las niñas que los niños, ¿ya? Sin embargo, la variedad fenotípica de las características de la condición de espectro autista es amplia, tanto para niños como niñas, ¿ya? Pero es un hecho que es diagnosticado en menor medida en las niñas, por lo que te explicaba. Las mujeres enmascaran más las características. Y por lo mismo, ¿hay planes, por ejemplo, o qué políticas concretas hay en nuestra comuna para visibilizar y apoyar a las niñas con TEA que pueden quedar más invisibles? O sea, así como políticas especiales que estén enfocadas en el género, está dentro de todo lo que transversalmente trabajamos. De hecho, bueno, la otra vez conversábamos, por ejemplo, de lo que era el A22, ya que es una batería, no es un instrumento que diagnostique en sí el TEA, es una batería que puede pedir el médico. Muchos profesionales ligados que trabajan con la condición del espectro autista sugieren que el A2 debiese hacer diferenciación entre mujeres y hombres, ¿ya? Ahí es un desafío, es un desafío que tiene que ver más con el ámbito clínico, pero hay mucha literatura que se inclina, por ejemplo, porque el A22 debiese ser diferenciado para hombres y mujeres, ¿ya? Porque tenemos características distintas, pues los caracteres son distintos de las mujeres y los hombres per se. Nosotros como comuna trabajamos transversalmente con niños y niñas de igual manera, ¿ya? Y ahí, insisto, el foco está en la retroalimentación que se haga con la familia. Perfecto. Bueno, ahí está el mensaje a la familia, precisamente, ¿cierto? Aquellas que tienen hijas con sospecha de TEA y que ahora con la ley pueden sentirse más amparadas. Sí, por supuesto. Si aquí al final, y entender, lo conversábamos un poco, Carla, porque tú nos preguntabas que familias que no quieran estar en el programa.
familias que no quieren visibilizar el diagnóstico. Yo entiendo, es una decisión personal de cada uno, pero yo insisto, hay que verlo como que conocer el diagnóstico es una fortuna. ¿Cuántos adultos con los que nosotros convivimos día a día probablemente tienen la condición y fueron niños y niñas que sufrieron durante su trayectoria escolar porque ellos mismos no entendían sus características, ¿ya? El enmascaramiento que hacen ustedes. Entonces, el saber cómo yo soy y el saber cómo es mi hijo, nosotros tenemos que verlo como una fortaleza. O sea, uno como papá pone muchísimas expectativas en su hijo y quiere que sea aquí, allá y aquí y allá. Pero cuando la guagua está en la guata y nace, uno ya no sabe cómo va a ser. O sea, hay que entenderlo de la misma forma. O sea, no sé, pues uno se imagina que la guagua va a salir con el pelo tal color y sale con otro color. O sea, hay que entender que la vida es así y que conocer el diagnóstico de nuestra hija o de nuestro hijo es una fortaleza para poder comprender y para que nuestro entorno también comprenda las características y el apoyo que necesita él para avanzar en su vida. Sí. Hablamos, Edison, más de problemática que fortaleza, ¿no? Dentro del diagnóstico. Sí, pero recién lo estábamos comentando, hay que verlo como una oportunidad, hay que verlo como un imperativo ético, como garantizar también lo que nosotros el apoyo que nosotros vamos a brindar. Este es un tránsito que va desde niños que son diagnosticados a los 3, 4 años, cuando los papás se tienen que enfrentar a todo eso. Nosotros cumplimos un rol súper importante de poder orientar, trabajar con ellos, hasta un adulto. La semana pasada, supongamos, usted invitó a Juanito Moncada, supongamos que el marido de nuestra colega Marcela, que es cierto que él se diagnosticó hace un tiempito atrás, claro, y eso le permitió también, en realidad también, entender mucho de lo que pasaba en él como adulto, que yo lo conozco de niño, ¿no? Es que hay un tema muy importante que no hemos tocado, que es las comorbilidades que se desarrollan junto a la condición. Por ejemplo, adolescentes con depresión. Y muchas de esas comorbilidades tienen que ver con que fueron niños y niñas que no recibieron un diagnóstico a edad temprana y que avanzaron en su vida sin entenderse, ya sintiéndose raros, sintiéndose inadecuados, sintiéndose distintos, porque es súper diferente decir, oye, no, es que en realidad, mira, ya caché por qué me molesta cuando está todo el mundo conversando en la sala, es porque tengo hipersensibilidad auditiva, a decir, chuta, como que nadie más se molesta porque esto me pasa solo a mí. Con las luces, todo. Y la pena y la incertidumbre que le causa a nuestros niños. O sea, entonces, darles esa fortuna a los niños de conocerse previene justamente estas comorbilidades. O sea, hoy día la depresión en estudiantes con trastorno del espectro autista todavía tiene un índice de prevalencia súper alto, y es justamente porque fueron niños, por ejemplo, que fueron diagnosticados recién a los 12, 14 años, ¿ya? Entonces, en la medida que diagnosticamos más tempranamente, mejores oportunidades tenemos también para esos estudiantes. Entonces, hay un poco el mensaje para las familias, como que no le tengan miedo a recibir el diagnóstico. Bueno, a recibir el diagnóstico, y quizás ahí también, ¿cómo aconsejamos a nuestros padres cuando tenemos que enfrentar también el diagnóstico con nuestros niños? Porque lo hablamos en familia, papá, mamá, nuestro entorno, pero ¿cómo enfrentamos este diagnóstico con nuestros niños y que normalicemos, ¿no? Y que sea una condición que sabemos que va a andar esa frase, va a andar todo bien. Yo creo, perdón, Edison, yo creo que es importante también ir adecuando a la edad del niño lo que le vamos entregando y alimentando respecto a su diagnóstico. ¿Pero cuándo? ¿En qué momento? O sea, mi recomendación personal, yo creo que es desde siempre. O sea, desde siempre. A un niño de 2, 3 años ya podemos explicarle, hijo, lo que pasa es que esta etiqueta te molestaba porque tú eres más sensible que quizás tu hermanito o tu hermanita y por eso te picaba tanto. ¿Ya? Ir explicando con un lenguaje adecuado a la edad de cada niño. O sea, ir avanzando en ese autoconocimiento del niño y la niña, explicando por qué pasa esto, por qué pasa esto otro. Y que lo vaya, digamos, internalizando. Que así va a ir creciendo sabiendo que no tiene nada malo. Exacto. O sea,
cosa de recordar un poco la entrevista con Juanito y también con Carolina, también diagnosticada ya adulta, y ese cambio que se señaló maravilloso, ¿cierto? De saber, bueno, tarde quizás, porque podrían haberse evitado tantas sensaciones y tantas tristezas también, tantas preguntas. Oye, el enmascaramiento lleva también a agotarse, a descubrir su sufrimiento, proceso de introspección. Entonces también es un camino súper que tuvieron que transitar de manera muy solitaria. Ahora nosotros tenemos también el tema de las duplas psicosociales que orientan a la familia, que los van a visitar, etcétera, que pueden ayudar a la familia también a que pueda abordar también este proceso de la mejor manera posible, ¿ya? Oye, porque no es un proceso que solamente vive el estudiante, la familia es súper importante, entonces eso se trabaja. Hay niños, hay familias que ya llegan a tal nivel de autoconocimiento que hay niños que logran anticiparse, por ejemplo, a cuando van a vivir un episodio de desregulación y le dicen al profesor, ¿sabe qué? Tengo que salir, ¿sabe qué? Porque en realidad como que estoy ya, necesito, ok, listo. Ojalá lleguemos a eso. Y no que ese niño sienta que tiene que cumplir con un estándar social, un estándar de conducta en su sala de clase, que al final lo haga sufrir por tratar de cumplir con las normas sociales. No significa que no cumplemos con las normas de convivencia, no significa que un niño o niña con TEA pueda hacer lo que quiera. No, ok, tenemos que ir encaminando también para que todos convivamos en sociedad y colaborativamente, pero yo insisto, con los niños, ¿cuándo hablarlo? Desde siempre, desde que conocemos el diagnóstico, ir adecuando, ir conversando, hijo, esto es por esto, hijo, esto es por esto otro, ir permitiendo ese autoconocimiento por parte de los niños. Sí. Me gustaría complementar algo que acaba de abordar también con respecto a que los estudiantes, cualquier estudiante, ya independiente del diagnóstico, independiente de la etiqueta que tenga como tal, ellos también, como son parte de la comunidad escolar, ¿cierto? También tiene que ver con el reglamento interno, ¿ya? Porque también a veces por desconocimiento dicen, no, es que mi hijo tiene tal diagnóstico, por lo tanto, no puede ser sujeto dentro del reglamento interno, ¿ya? Lo que sí el reglamento interno de nosotros, y eso es lo que nosotros también nos exige, ya la ley TEA, es que nosotros también vayamos modelando estos documentos también para que estén dentro del trato digno que tenemos que dar, ¿ya? Y eso siempre desde una perspectiva del rol formativo. Yo delante hice hincapié que nosotros aquí estamos preparando, ¿cierto?, adultos funcionales, adultos que vayan a ser parte de esta sociedad y que no tengan que sufrir lo que recién estábamos comentando. Y para eso es importante el entender también las reglas que hay en cada establecimiento. Ya. Ese ISO es muy importante. O sea, nosotros recibimos papás que dicen, no, es que a mi hijo no lo pueden suspender porque es TEA. O sea, es que a mi hijo no puede quedar repitiendo porque está en el pie. O sea, es que... Ahí hay una diferencia entre una cosa y otra, Exactamente, ¿no? Sí, nosotros estamos preparando. Bueno, hay muchos temores quizás existen de los padres de no etiquetar, ¿no? A los niños y niñas están en una edad bien complicada, donde muchas veces hay crueldad también. Tiene que ver, yo creo, por cómo nos criamos estas generaciones. O sea, de hecho, no sé, por el típico como, es que él es autista, como un comentario peyorativo de los adultos sobre 30 años, yo creo que es súper común, ¿ya? Tiene que ver más con nuestras vivencias, siento yo, como adultos respecto al tema, que con la realidad. A ver, no es que no exista, que entre los niños no se generen conflictos, pero esto es lo que hacemos para marcar la diferencia: conversar, concientizar, educar a nuestros niños. La solución no es esconder el diagnóstico, sino que es que como comunidad nos hagamos partícipes de generar esta verdadera inclusión. Ya, entonces ahí, ¿qué es lo que es más beneficioso? Siempre va a ser conversar, visibilizar, orientar, educar, más que tratar de hacer como que nada pasara. Bueno, estamos ya en la parte final de nuestro programa. Estos cambios que ustedes sienten, consideran urgentes para eliminar barreras, garantizar la equidad de género, inclusión en el trastorno del espectro autista, ¿qué necesita la ley según ustedes? Yo lo dije, yo siento que en primer lugar, Edison también tendrá sus apreciaciones. Yo creo que en primer lugar reforzar tiene que ver con el trabajo intersectorial. Siento que queda medio difuso todavía la disponibilización de recursos. Ya siento que también es algo que se podría mejorar.
Siento que es una muy buena declaración de principios de derecho, de deberes, pero falta ahí un poquito, y ese es el trabajo que hacemos todos nosotros, apuntalar un poco cómo se lleva esto también al trabajo diario. Yo también creo que es una tremenda oportunidad en la ley TEA. ¿Ya? De hecho, no voy a aportar más porque creo lo mismo que con respecto a eso. Pero sí, para nosotros es tremendamente importante el tema de en las familias y en los estudiantes, el poder trabajar con la empatía, ¿ya? Que por favor las familias, cuando las familias de repente hay un caso de una familia que está pasando por todo esto, un niño que está autodescubriéndose, que está pasando por un tema del diagnóstico, que está haciendo todo de sí para lograr tener una inclusión efectiva en los establecimientos, nosotros también tenemos que ser empáticos, ¿ya? Yo sé que a veces es difícil, a veces uno solamente toma la perspectiva de mi hijo quizás, no sé, va a estudiar y el compañero del lado tuvo una desregulación y caen en eso, pero tienen que tener la empatía, ¿ya? Porque imagínense, el otro día bueno, nada que ver, pero vi un reel que me dio pena en Instagram donde decía, había un niño que lo estaban dando terapias, muchas terapias, decía, el niño pasa la mitad de su vida intentando encajar en una sociedad donde nosotros más encima le cerramos las puertas. Se le pasa la infancia en terapias por intentar encajar en una sociedad. Entonces nosotros tenemos que ser empáticos. Y los niños vienen empáticos desde sí, ¿eh? Somos nosotros de los que de repente estamos con comentarios que no nos damos cuenta, con actitudes, de repente empezamos a moldearse. Los niños son esponjitas. Las cosas de poner 5 guaguitas a jugar arriba de un mat de guaguitas de 7 meses cuando ya se sientan. Ellos no hacen ninguna diferencia con el que tienen al lado, al frente, no sé qué. Ellos van a compartir, van a ser egoístas también, como somos todos, van a compartir el juguete. O sea, ellos nacen con la premisa de la inclusión. Bueno, antes de despedirlos, alguien me dijo, consulta eso. Yo ya lo toqué con Valentina en su minuto, pero hablamos del traspaso de la educación nuevamente, con el plan de integración en los establecimientos educacionales. Va a haber un cambio, no hay cambio. ¿Qué pasa con el centro de quinoterapia? Vamos inyectando recursos. Estamos hablando de acá locales, porque si nos afirmamos un poco en la ley, hemos hablado que hay falta de recursos. Entonces, ¿cómo vamos inyectando? Yo sé que nuestra autoridad local está trabajando en un proyecto importante, muchos lo han denominado como un poco ambicioso, pero que va a venir a dar respuesta a muchas familias acá en la comuna, y no tan solo a niños, sino que también a jóvenes, tengo entendido, es abrir un poco, ¿no? Lo primero, el programa de integración escolar, bajo la administración de una SLEP, funciona con las mismas normas con las que funcionamos nosotros. Ahí obviamente hay criterios que van a variar dependiendo de las personas que estén a cargo de la administración. Pero lo segundo es importante, y aquí me voy a adelantar y aventurar un poquito, porque de aquí no sale, quizás me van a tirar las orejas después, pero el alcalde Renan Cabeza y esta administración tiene la intención de poder, justamente con este proyecto ambicioso y hermoso que es el Centro de Atención TEA, poder un poco traspasar también el trabajo al centro de quinoterapia y que el centro de quinoterapia quede en administración municipal, ¿ya? Me estoy aventurando. ¿Se está aventurando? Sí, me estoy aventurando, pero esa es nuestra intención. ¿Tiene que ver con tranquilidad? Esa es nuestra... Está bien. Lo hemos conversado, de hecho. Lo hemos conversado y es súper... nosotros también teníamos esa incertidumbre, porque al final las decisiones, claro, las van a tomar lo de los SLEP. Entonces tampoco sabemos cuál es el criterio que va a primar. Esa es nuestra intención, que el centro de quinoterapia se quede como parte de la administración municipal cuando se provoque el traspaso del servicio educativo. Este traspaso no va a ser el próximo año como el resto de las comunas del Valle de Illín, porque como hemos informado nosotros como comuna pudimos postular una postergación que fue aceptada, dado que como comuna cumplimos con los criterios. Entiendo que somos la única comuna del país que sigue cumpliendo con los criterios para poder postergar, porque estaba Zapallar, pero Zapallar ya no pudo postergar más. Y vamos a tratar de que eso sea durante el mayor tiempo posible.
pero el trabajo del Departamento de Educación durante estos años y este tiempo que pase hasta el traspaso del servicio educativo va a estar enfocado, bueno, en varias cosas, pero una de esas es poder potenciar y apoyar el desarrollo del centro de atención, el proyecto del centro de atención TEA, que se está postulando al gobierno regional y que esperamos tener una respuesta positiva por parte del gobierno regional como parte en lo que respecta a su financiamiento, y también en poder dejar el centro de quimioterapia en manos del municipio para poder garantizar también a las familias que un proyecto tan lindo va a quedar también con la administración en la comuna. Bueno, cualquier cambio de repente trae incertidumbre, entonces por eso la pregunta, ¿no? Bueno, ha pasado 1 hora y ha sido un programa para mí con mucha información, retroalimentación. Yo quiero agradecer a ambos, Valentina, Edison. Los vamos a invitar a Edison en otro programa que tiene algunas novedades también que contarnos. Yo quiero agradecer a ustedes por estar con nosotros hoy día, por haber atendido nuestra invitación. Y si como para cerrar el programa, ¿qué pudieran resumir en una frase su visión sobre la educación inclusiva en nuestra comuna? Aterricemos en el Carmen siempre. ¿Cuál sería esa frase? La inclusión se vive. Va a quedar grabado. Valentina está pensando. Hoy sí, es que en una frase. Y aterrizado en nuestra comuna. La inclusión se vive en el Carmen. Pero está como otra campaña de solidaridad. Así. ¿O lo dejamos pendiente? Sí, la más pendiente, porque me hicieron pensar muy rápido en una sola frase muy difícil. Muchas gracias a usted, Carlita. Muy contento de verdad de podernos dirigir a la comunidad carmelina, con mucho respeto también, tanto con los equipos, para las familias, y en realidad que estamos dando lo mejor de nosotros. Ya quiero darles esa tranquilidad. Tenemos reuniones, estamos planificando, sabemos el tema de los SLEP también genera cierta incertidumbre, pero nosotros estamos trabajando para eso, ya para la inclusión. Y siempre se va a poder mejorar, las puertas están abiertas para poder escuchar, pero también transmitirles un mensaje de confianza a las familias, que lo que estamos haciendo es con el mayor profesionalismo y la mayor dedicación posible. Ok, muchas gracias, que tengan una linda jornada. Gracias. Bueno, estamos finalizando TEA Conocer, Aceptar, Aprender, un programa del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Bueno, comprender el trastorno del espectro autista como una condición, repetimos, y no una enfermedad. Respetar la diversidad y apoyar la inclusión. Es tarea de todos y todas. Solo así podemos construir escuelas, familias y barrios donde cada niño, niña, adolescente tenga las mismas oportunidades de aprendizaje y, por supuesto, de desarrollo. La invitación es para la próxima semana. Recuerden ustedes, nos quedan la última semana en nuestras cápsulas. En ellas estamos hablando de la condición en sí, los rasgos, las características del trastorno del espectro autista. Y los días viernes, nuestra entrevista. La próxima semana, ya el programa final de este proyecto que esperemos siga. Vamos a hacer un descansito, pero vamos a seguir con este proyecto porque quedan hartas cosas aún que abordar y hay mucho interés también de poder participar. Así que se nos hizo cortito el proyecto, así que vamos a seguir apuntando a tener más protagonistas y seguir colocando este tema en nuestra mesa. Muchas gracias, que tenga una linda tarde. Así damos término a nuestra entrevista a fondo de TEA. Conocer, aceptar, aprender, junto a Carla Andrea. Agradecemos a las familias y profesionales que nos acompañaron hoy, compartiendo sus experiencias y aprendizajes sobre el trastorno del espectro autista. Recuerda que esta entrevista será repetida el sábado y domingo a las 20 horas, para que nadie se la pierda. Además, te invitamos a visitar nuestra página web www.radiocómplices.cl, donde podrás encontrar todas las cápsulas y entrevistas de nuestro programa TEA. Conocer, aceptar, aprender. Este programa ha llegado a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social
del Gobierno de Chile y del Consejo Regional 2025. Gracias por acompañarnos y seguir construyendo juntos un espacio de comprensión y apoyo. TEA. Conocer, aceptar, aprender. Solo en Radio Cómplices 97.3.